Bueno, vamos a probar primero si va. Los de Zoom me están viendo y me están escuchando. ¿Alguien en Zoom que me vea y me escuche? Ya. En Google Meet se escucha y se ve la pantalla. Sí, ingeniero. Perfecto, entonces. Sí. Voy a esperar que un momentico más se una la gente, ¿ya? Bien, vamos a iniciar entonces nuestro curso del día de hoy. Ya hemos hecho captaciones de tipo superficial. Ahora vamos a entrar a las captaciones subterráneas. No sin antes pedirles sus indulgencias, por favor, debido a que estoy pasando clases virtuales. No me es posible pasar presenciales. Tengo una condición médica que no me permite subir, bajar gradas, no me permite movilizarme como yo quisiera, pero espero que pronto termine esto porque realmente es bastante fatigoso. Bien, entonces vamos a ver en hidrología de aguas subterráneas, porque ya hemos visto las captaciones superficiales. Toca ver las captaciones subterráneas, el ciclo hidrológico, los horizontes de suelo, los acuíferos, la textura de suelo, la porosidad y producción del acuífero y la altura de energía. Obviamente, en la parte derecha ustedes tienen en la diapositiva cómo es que se produce el agua subterránea. Viene de la precipitación, parte se va a infiltrar y parte va a ir a la percolación profunda que da origen al agua subterránea. A veces la infiltración corre casi por debajo, paralela al eje del terreno, o a la superficie del terreno, más bien dicho, y se presenta en forma de vertientes o finalmente va a dar a un río. Lo principal es notar aquí que esta línea que estamos viendo se llama la napa freática. Y verán que está rayada así, de wing a wing, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? De lado a lado. ¿Por qué? Porque la napa freática no solamente está aquí. Esto en el río que ustedes están viendo es la expresión de la napa freática. Aquí la ven ustedes, ven agua ustedes. Aquí no van a ver agua porque aquí está suelo, pero debajo y a este nivel está el agua. Y está el agua mucho más allá, al mismo nivel, también acá. Obviamente hay una gradiente de energía que lleva las aguas hacia el río o hacia el curso de agua, como ustedes ven, están viendo ahí. Entonces, el ciclo hidrológico es el que ya les he comentado, ¿no es cierto? Hay forma de precipitación, hay la escorrentía, hay la infiltración. Hay lo que se presenta, la infiltración al terreno. Luego tienes en otra parte la evaporación. ¿No es cierto? Aquí tienes la evaporación de los cuerpos de agua. Y las plantas se encargan de algo que se llama la evapotranspiración, ¿ya? Porque hay una parte que es la
evapotranspiración nada más, pero la evapotranspiración corresponde a lo que las plantas devuelven hacia la atmósfera. Por lo tanto, las plantas son algo muy importante en nuestro ciclo hidrológico y es por eso que debemos intentar siempre tener plantas, ¿no es cierto? En esta zona, ¿no es cierto? Que tienes aquí esta parte superior vendría a ser el nivel freático. Como les dije, el nivel freático tiene una gradiente que va a dar hacia el arroyo, el río, el curso de agua, formando lo que se llama el caudal básico. Pero fíjense, esta partecita, esta línea que estoy viendo aquí de agua, es la que se le produce en todo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno dice, el nivel freático está por aquí, pero allá debe estar más bajo, allá debe estar más alto. No, está al mismo nivel. Está al mismo nivel aproximadamente, muy poquito va a cambiar, ¿no es cierto?, de la línea superior de agua. Este nivel freático divide la parte, el corte del agua subterránea en dos partes. Primero la zona de aireación, aquí tienes la zona de aireación, y lo que está debajo vendría a ser la zona de saturación. Entonces tengo dos zonas. Primero tengo la zona de aireación y luego tengo la zona de saturación. ¿Qué horizontes de suelo me toca ver? Aquí tengo entonces la zona esta donde las plantas pueden aprovechar el agua de riego, el agua de lluvia, se llama la subzona de evapotranspiración, que es la humedad que utilizan las plantas para poder hacer sus actividades biológicas. Después tienes la subzona intermedia, que se llama la zona de aireación opuesta. Es una zona que no está saturada. Tiene agua, pero no llega a la saturación. Entonces, aquí, si bien tengo agua, no es posible poner un pozo y empezar a aprovechar las aguas. No lo voy a poder hacer. Luego tienes el nivel freático. El nivel freático no es obviamente una línea dibujada, qué sé yo, dibujada a mano, dibujada estrictamente como si fuera con regla, no. Se presenta también una especie de franja capilar, se presenta la franja capilar que te da, que es parte también de lo que se llama el nivel freático, y esta es la franja capilar. Entonces, aquí en la franja capilar el agua sube, no baja, ¿no es cierto? Y el agua sube y llena de agua esta parte que se llama la franja capilar. Pero tampoco es posible de aprovechar estas áreas. Luego tienes la zona saturada, que es la parte que está por debajo del nivel freático, se llama zona saturada. Y es porque tiene agua. ¿Y dónde se presenta el agua en la zona saturada? Normalmente debería presentarse en los poros. En los poros vas a tener entonces lo que se llama la zona saturada o llena de agua, en otras palabras. Muy bien. Es la roca impermeable. Y esta es entonces la distribución vertical de aguas en el subsuelo. Vamos a ver un poquito de qué entendemos por acuífero. Entonces, un acuífero es una formación geológica. Y el agua está, digamos, sometida solamente a la gravedad. Me explico. Si ustedes tuviesen una esponja y meten en un balde lleno de agua y sacan la esponja sin exprimirla, va a caer agua. Esa agua que está cayendo es por acción de la gravedad. Pero queda agua en la esponja. Ustedes tendrían que estrujar la esponja, el resto del agua. Ni siquiera van a sacar totalmente el resto de agua. Siempre va a quedar algún otro resto, ¿no es cierto?, en las aguas. Entonces, el acuífero es esa agua. Es decir,
Si tú ves la esponja y el agua que sale del balde y el agua que está cayendo, ese es el agua que la puedo aprovechar. Es el agua contenida en los poros de los materiales de suelo, pero está sometida a las fuerzas gravitacionales. Y fuerzas gravitacionales no hay en los ejes, en los otros ejes paralelos al suelo, es decir, la parte horizontal, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional siempre es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Bien, entonces esta parte de aquí abajo hemos dicho que es la zona de evapotranspiración, ¿no es cierto? Y aquí pueden, digamos, las plantas van a poder captar toda el agua que quieran, ¿no es cierto?, para hacer su desarrollo. Una de las plantas que más profundidad de raíz tiene es la alfalfa. Llega a unos 60, unos 80 la alfalfa, a veces la raíz de la alfalfa, ¿no es cierto? Y tiene 4 cortes al año. Cuando nosotros llegamos, no inundamos. ¿Por qué? Porque vas a agarrar y vas a llenar de la primera capita. Entonces, la primera capa, la capa que está ahí abajo, va a entrar en lo que se llama capacidad de campo. Eso quiere decir que todos los poritos ya tienen agua. Y cualquier agua extra va a inundar la parte superior y nada más. ¿No es cierto? Entonces, es bueno regar, sí, pero regar en toda, de manera que alcance a toda la zona radicular. Eso se hace teniendo un buen suelo. La textura del suelo es la importante. Entonces, tienes que tener un suelo que permita entonces que el agua del riego penetre casi toda la zona radicular. Entonces, en esas condiciones, el terreno se dice que es bueno para la agricultura y que permite hacer agricultura. Luego tienes esta parte que es el agua higroscópica. Esta agua higroscópica es la que se adhiere a las partículas, ¿no es cierto? Y esas fuerzas con las cuales el agua se adhiere a las partículas son más poderosas, son más fuertes que lo que la gravedad podría actuar y dejar caer el agua. No, se agarran. Entonces, esto sí puede evaporarse, pero no puede infiltrar. Luego tienes esta parte del agua vadosa, ¿no es cierto? Entonces, por medio de la gravedad, vas a tener un agua vadosa no susceptible a que puedas aprovechar las aguas como aguas subterráneas. Pero en medio ustedes están viendo lo que se llama un acuífero. Es posible entonces que en algunas formaciones de suelo puedas encontrar un bolsón y ese bolsón contenga agua, ¿no es cierto? Entonces sería mucha mala suerte que tú hagas perforas un pozo. Entonces vas a encontrar agua, pones la bomba, pero se seca al poco tiempo. Es porque has estado en lo que se llama un acuífero colgado. Entonces, aquí, ¿no es cierto? El agua colgada. Luego de eso tienes el estrato impermeable, cualquier estrato impermeable, es decir, que puede ser una arcilla. ¿Por qué la arcilla es estrato impermeable? Porque su capacidad de conducir agua, que es la conductividad, es mayor en las direcciones X y Y que en la dirección Z, siendo la dirección Z la de la gravedad. Entonces, básicamente son unos lentículos, ¿no es cierto? No son redonditos, no son como las arenas, no son como las gravas que te permiten que el agua escurra, o sea, sometida a las fuerzas de la gravedad, escurra hacia abajo. Entonces, eso es un estrato impermeable, ¿no es cierto? Ya saben que el agua capilar, aquí esta partecita es el agua capilar, es el agua que sube, sí, pero simplemente da origen a la franja capilar. Esta es la superficie de agua. Si nosotros perforamos un pozo aquí, es posible encontrarnos con la superficie de agua si
si esta no está sometida a presión. Si está sometida a presión y este acuífero está sometido a presión, el agua va a salir. Va a agarrar y va a subir tanto y cuanto se lo permita la energía que tenga en ese punto del agua. Hay acuíferos que pueden ser surgentes, es decir, que salen sobre la superficie del suelo. Entonces, entre dos estratos impermeables, entre este estrato impermeable y este estrato impermeable, existe entonces lo que se llaman los acuíferos. Confuso está aquí, pero el acuífero que en la parte superior, aquí en la parte superior, tiene la napa freática, se conoce como agua no confinada. En cambio, aquí tienes un estrato impermeable, aquí tienes otro estrato impermeable. Entre dos estratos impermeables, el acuífero se llama confinado. Va a llamar entonces confinado. Este acuífero confinado puede estar confinado a una cierta presión que va a subir. El agua aquí en el no confinado, no. En el no confinado va a subir hasta encontrarse solamente con la napa freática. Entonces, el límite superior de un acuífero no confinado es precisamente la napa freática. En cambio, en el agua confinada es posible encontrar acuíferos que salgan, cuya presión haga que el agua salga por encima de la zona del suelo. Luego tienes el estrato impermeable, ¿no es cierto? Agua subterránea, qué sé yo, que está en arcillas, en limos, en todas esas cosas. Y después tienes la roca madre que tiene una cierta humedad que se llama agua cognata o congénita, ¿no es cierto? Y se incorpora en la roca durante la formación. Entonces, a partir de la napa freática aquí, hacia arriba tienes la zona no saturada, hacia abajo tienes la zona saturada. Corte más gráfico de lo que acabamos de explicar, solamente teniendo en cuenta los acuíferos, se presenta acá. ¿No es cierto? En este corte que tenemos aquí, por ejemplo, el nivel freático. Por lo tanto, si el acuífero en la parte superior presenta el nivel freático, decimos que el acuífero es no confinado. ¿No es cierto? Está todo saturado por nivel freático. Aquí hay una barrera que impide el movimiento. Se llama también acuicludo o en las ocasiones la conocemos como, qué sé yo, como pato impermeable, que en la realidad no es total, a veces no es totalmente impermeable, a veces gotea y por eso se llama acuífero goteante o también conocido como acuicludo. Entonces tienes el acuicludo o el acuífero goteante acá. Y abajo, entre una barrera impermeable y otra barrera impermeable, vas a tener el acuífero confinado. Entonces, todos estos son acuíferos. Este no es un acuífero, este es un acuículo. ¿No es cierto? Aquí tienes la zona capilar, que está esta plomita, la zona capilar. ¿No es cierto? Y luego tienes la zona, todo esto es la zona badosa y la que puede ser susceptible de que las plantas puedan utilizar, se llama entonces la zona de evapotranspiración. ¿Dónde ocurren las aguas? ¿Dónde están las aguas en realidad? Están en las grietas, en los poros, en todo lo que es poro aquí, por las grietas. ¿No es cierto? Hay formaciones de suelo que en vez de tener poro, tienen grietas, ¿no es cierto? Y obviamente aquí tienes todo lo que es que es los acuíferos nuevamente, ¿no? No puede haber agua en otro lugar que no sean las grietas, pues, ni los poros. Lo demás es material sólido, ¿no es cierto? Ahí no vas a incorporar agua que se adhiere nada más a las partículas, ¿no es cierto? Y obviamente no es posible de utilizar esa agua adherida a las partículas. ¿Podemos hacer recargas? Sí, se puede hacer recargas. Hay recargas que son de tipo artificial y hay recargas naturales.
Y la recarga natural depende básicamente de la precipitación. La precipitación es lo que más va a permitirnos en nuestras regiones hacer la recarga de los acuíferos de manera natural. Luego tienes la nieve que se va derritiendo. Hay cumbres que son, digamos, de nieves perennes. Por ejemplo, el Pico del Tunari debería ser de nieve perenne, a pesar que con el cambio climático vamos teniendo cada vez menos y menos, los glaciares se están retrayendo, ¿no es cierto? Y entonces cada vez menos vamos a tener ese tipo de recarga. Luego tienes la recarga que viene por la infiltración de ríos y lagos. Todas estas son recargas naturales. La recarga artificial puedes hacer específicamente, puedes construir unos pozos de recarga. Los riegos, todo lo que es riego, si el material está bien drenado, va a entrar, va a percolar. Pero si no está bien drenado, va a correr por encima del suelo y vas a perder el buen suelo. Si corre el agua, se lleva para las partículas que son ricas en nutrientes. Entonces estás perdiendo el suelo. Tienes que tener, y si no tienes, tienes que poder mezclar con arena, por ejemplo, para tener un buen suelo con un buen drenaje. Y presas, atajados, algunos de ellos van a tener recarga. No es, vamos, no se diseña presa para que pierdas agua por infiltración, es obvio, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy poco lo que se va a dar si alguna vez tenemos que acumular agua en un atajado, simplemente y hemos diseñado ese atajado con propósito de hacer recarga. Pero aquí, en nuestras regiones, los atajados no son para hacer recarga. Los atajados son para almacenar agua de riego. Entonces, si van a almacenar agua de riego, obviamente no tienen que perder agua. Por lo tanto, aquí pongo yo una interrogación, ¿no es cierto? No sé si realmente podríamos tener. Entonces, hay un movimiento del agua subterráneo. ¿Cierto? Va a entrar agua y forma los ríos subterráneos. Vienes entonces con el movimiento subsuperficial, ¿no es cierto? Dado en los poros, por ejemplo, de las arenas. Entonces, hay un cierto movimiento del agua. Tiene que haber movimiento. A pesar de que este movimiento, tal cual estamos viendo acá, es a través de canalículos muy chiquititos y totalmente desordenados llamados poros. Por lo tanto, la velocidad con la cual se mueve el agua subterránea es muy lenta. Aquí tienen ustedes entonces un corte de lo que sería ¿cierto? Y algunos pozos que se presentan. Entonces, entre dos estratos impermeables tienes un acuífero confinado. Entre un estrato impermeable y la napa freática tienes un acuífero no confinado. Si tú plantas un pozo acá y este acuífero está a la presión tal que salga el agua por sobre la superficie del suelo, entonces estamos hablando de un acuífero, de un pozo artesiano, ¿no es cierto? Y este que entra en acuífero no confinado simplemente es un pozo freático. No has entrado entonces hasta la parte que es el acuífero a presión o el acuífero confinado. Aquí en Cochabamba, detrás del ICE Norte, hay montones de estos. Debe haber 5 o 6 de estos pozos artesianos donde la recarga de agua se produce hacia los cisternas que reparten agua en las zonas donde no hay agua. Vamos a ver entonces la textura de los suelos, a pesar de que esté en inglés. Abajo tienen ustedes la traducción necesaria como para ver de qué se trata, ¿no es cierto? Clay abajo es arcilla, gravel es grava, silt es limo y sand es arena. Entonces, esta clasificación de la textura está dada por Morrison Johnson en 1967. Son básicamente texturas que son utilizadas en
en la parte de riego, básicamente. A pesar de que aquí tengo acuíferos, coarse gravel es grava muy gruesa, very coarse gravel es grava muy gruesa, grava gruesa, grava media, grava gruesa, grava muy gruesa. Todas estas partes, todas las gravas, te permiten el paso del agua a través de los poros por acción de la gravedad, por lo tanto las gravas son acuíferos. Las arenas, tienes desde arena fina, media, gruesa y muy, todas las arenas y la muy fina. Todas las arenas también son parte de los acuíferos. ¿Qué no es acuífero? Arcilla y el limo. Eso no es acuífero. Eso viene a ser una parte de lo que se llama una capa confinante, pero no es un acuífero. Si nuevamente recordamos que es un acuífero, es una formación geológica que permite, que está sujeta a acción de la gravedad y permite entonces que podamos aprovechar como agua subterránea. Pero lo principal es de que esté sujeto a la acción de la gravedad. Ni la arcilla ni el limo son cosas que están sujetas a la gravedad. Esto utilizamos mucho en riego para ver qué tipo de suelos tenemos. Sencillo el uso de esto. Entonces, en el laboratorio te van a dar el porcentaje de limo, te van a dar el porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla. Y se tiene esta gráfica. Y se cruzan acá, ¿no? Porcentaje, tienes que hacer en ángulo recto 5% de porcentaje de limo. Este tiene, qué sé yo, 50% de porcentaje de arcilla. Y este tiene 25%, pues paralelo a este. 25% tienes de porcentaje de arena. Este es paralelo a este. 25% de limo. Y este es paralelo a este. 50% de arcilla. Te van a dar un punto. Y esto entonces es arcilla. Entonces, esa parte de ahí arriba, ese suelo que tú me has traído con esas características, es bueno, por ejemplo, para hacer atajados, porque tienes arcilla. En su celular o su micrófono, por favor. Bien. Vamos a ver la porosidad y la producción de agua en los acuíferos. Esa es la porosidad. Fíjense entonces, la porosidad son los vacíos en los cuales puede estar el agua, puede alojar agua. Entonces, la porosidad es una definición que nosotros hemos escuchado en suelos. Porosidad igual volumen de vacíos sobre el volumen total. Entonces, esto tienes como porosidad, ¿de acuerdo? Volumen de vacíos sobre el volumen total. Y aquí tienes también un suelo arenoso, tienes poros grandes. Es un suelo arcilloso, poros más chiquititos, pero miren, acomodados de tal manera que no te permiten que el agua venga por gravedad. Entonces van a un costado, ¿no es cierto? Este tiene menor volumen total de poros, menor porosidad. Mayor volumen total de poros, mayor porosidad. Pero, ingeniero, está hablando de humedades. Si este es un suelo que tiene menor volumen total, ¿cómo es que se llama acuífero y este no? Este tiene mayor porosidad. Sí, señor. Lo que pasa es que la conductividad está hacia el costado. Si este es el suelo, todo lo que tienen ustedes en el cuadrado blanco es el suelo. El suelo arenoso permite que el agua vaya hacia abajo. Está sujeta a la acción de la gravedad. Este no. Este más bien, si tú en un solo arenoso arcilloso le pones un golpe con una compactadora, lo único que hace es hace un chichón aquí y hace un chichón aquí. Aquí se va a hundir. Pero
el suelo, el agua ha recorrido y va a ser un chichón y otro chichón. Le pones aquí otra vez. Entonces, querer compactar arcilla es como querer moler ñajo, ¿no es cierto? Entonces, no se compactan las arcillas jóvenes, ¿ya? De hecho, cuando tú tienes un suelo muy arcilloso, como es la mayor parte de Cochabamba, y quieres colocarle una capa de rodadura, tienes que hacer cambio, ¿no es cierto? Tienes que colocar, entonces, una buena capa drenada, por lo menos en los 40 centímetros últimos, ¿no es cierto? Antes de colocar, qué sé yo, un asfalto, un pavimento, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces la producción de un acuífero. Cuando baja el nivel freático del material de un acuífero, sí, este es mi acuífero. Pues he sacado un cuadradito de mi acuífero. Dice así, cuando baja el nivel freático, el material del acuífero produce un cierto porcentaje de agua. Primero, baja el nivel freático, y encima baja un poquito, y esto va a producir entonces un cierto porcentaje. Entonces, un coeficiente de almacenamiento, y aquí estamos hablando ya de uno de los parámetros importantes de los acuíferos, que es el coeficiente de almacenamiento. Un coeficiente de almacenamiento de 0,15 indica que el 15% del volumen total del material del acuífero se compone de agua, que puede drenar libremente por gravedad. Entonces, eso es el coeficiente de almacenamiento. Te da entonces la noción de cuánta agua puedes sacar de un acuífero. Entonces, tienes 15% de poros que contienen agua y que están sujetos a la acción de la gravedad, tienes 15% de chances, entonces, de explotar ese acuífero, ¿no es cierto? Por ejemplo, vayamos con ese coeficiente de almacenamiento 15%. Entonces, este cubito tiene a su interior tiene 15% de poros sujetos a la gravedad. Eso me quiere decir. Entonces, si aquí tengo 10 unidades de la altura del acuífero, entonces una bajada en el nivel freático va a poder producir 15% de agua. 15% acá va a chorrear 15%. Entonces, si tú tienes 10 unidades por 15%, tienes 1,5 unidades. Entonces, tenemos que entender entonces que este cubito tiene entonces un 15% de agua. Y si por algún motivo hacemos que baje un poquito la napa freática, eso va a empujar el agua hacia abajo porque está sujeta a la acción de la gravedad. Entonces voy a tener que multiplicar este 10 por este 1,5 para saber cuántas unidades de agua puedo sacar. Muy bien. Entonces, siempre hago esta preguntita, ¿no es cierto? Una reducción de 1 metro en el nivel freático de una zona de 1 kilómetro significa que se ha extraído una cantidad de agua suficiente para causar la formación de un lago de 1 metro de profundidad sobre una superficie de 1 kilómetro cuadrado. ¿Verdadero o falso? A ver, muchachos. Otra vez, la reducción, sí. Acabamos de decir que si baja un poquito el nivel freático, depende entonces de cuál es el coeficiente de almacenamiento, cuánto de porcentaje de poros tiene llenos de agua para que me produzca, digamos, 10 unidades, ¿no es cierto? 10 por 15 daba 1,5 unidades, ¿no es cierto? Pero este es diferente, ¿no? Es 1 kilómetro cuadrado. Está hablando de la superficie, no está hablando de esto. Y si ha bajado el nivel freático, va a producir agua en la gravedad, en dirección de la superficie.
Si se retira suficiente agua de un acuífero y el nivel freático baja, ¿es posible que los ríos y manantiales dejen de fluir? ¿Verdadero o falso? A ver, si el nivel freático está aquí y de repente baja el nivel freático hasta aquí, ¿vas a ver agua en el río? No vas a ver agua en el río, ¿no? Es lo que nosotros llamamos chaquimayo, ¿no es cierto? Pero ahí está, el río, ¿no es cierto? Entonces, en época de crecida, en época de lluvias, no más trae agua, ¿no? Y es porque el nivel freático ha bajado acá. Si tú cavas en ese río seco, vas a encontrar agua. ¿Dónde vas a encontrar agua? En el nivel freático. Ahí vas a encontrar agua. ¿Ya? Entonces, si baja demasiado, ¿no es cierto? Se va a secar. Deja de fluir. Y ese es el problema que teníamos en Misicuni. Misicuni hemos hecho un túnel de 22 kilómetros. En la parte superior debió haber sido, digamos, revestido para precisamente preservar las aguas que están por encima de esa gran galería filtrante llamado túnel Misicuni. Entonces, algunos de los bofedales, algunas se han secado. Entonces, es posible, entonces los campesinos no querían saber nada de la segunda parte del proyecto Misicuni, porque ya tenían la experiencia de la primera parte que había secado algunos de sus vertientes. Vamos a llenar el espacio en blanco. Tiene el espacio en blanco. El material del acuífero está saturado con relación al nivel freático. ¿Cómo podría ser? Por debajo del nivel freático. Y aquí, está medio extraña. ¿Cuál de los siguientes no forma parte del material de un acuífero? Escoja la mejor opción. Acuífero, primero, tenemos que acordarnos qué es un acuífero. Un acuífero es una formación geológica que contiene agua sujeta a la gravedad. Eso es. Veamos si de esa definición sacamos algo. El acuífero, agua, es parte del acuífero. Espacio vacío, es poro, ¿no? Parte del acuífero. Arena, grava, son formaciones que podríamos llamar acuífero. Limo, roca madre, impermeable. Estas no forman parte del acuífero. Dos, el limo y la roca madre. El limo es un material impermeable, ¿no es cierto? Pero puedes considerarlo como acuicludo, ¿no? Que es un acuífero goteante, ¿no es cierto? Pero no susceptible de explotación. ¿No? En cambio de la roca madre tienes agua con nata. Ahí no puede. Madre, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es la mejor opción. La segunda mejor opción es obviamente el limo. Las demás cosas entran, son parte de un acuífero. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es la altura de energía. Y este famoso, aquí tiene una fotografía de la actual Darcy, que viene en una estampilla de 39 centavos en Francia. Henri Philibert Gaspard Darcy, nacido en Dijon, France, en 1803. Educado en la Escuela Francesa de Puentes y Caminos. Así también se llama en España la Escuela de Puentes y Canales, creo que se llama en España, donde hacen hidráulica. En 1828, Darcy diseña un sistema de 12.7 kilómetros de acueductos para el abastecimiento de la ciudad de Dijon.
Lo hace mucho, muy tarde, ¿no es cierto? Los romanos ya hemos visto, ¿no? Cómo hacían los acueductos. ¿Y cuál era la máxima pérdida que tenían los romanos? ¿De acuerdo? En sus canales. Hemos visto, ¿no? Hasta peliculita hemos visto. ¿Y cuál era la mínima? Hemos visto una película y eso deberíamos haberlo anotado y que nunca se nos olvide, ¿no es cierto? Para saber realmente cómo los ingenieros del Imperio Romano ya podían hacer canales con la ingeniería de muy altísimo nivel. Ha tenido que llegar 1828 para que este señor haga un diseño de una tubería de 12,7 kilómetros. Hace importantes contribuciones a la hidráulica, crea el tubo de Pitot. Esto sirve para poder medir caudales, ¿no es cierto? Y en 1956 hace la famosa postulación de la ley de Darcy. Muere 2 años después de neumonía, de lo que mueren todos los viejitos, neumonía. Antes del COVID morían de neumonía. El COVID también nos ha llevado por neumonía. Es el aparato, así fue el aparato de Darcy. Aquí tienes el suelo, tienes la longitud, tienes un caudal que entra y tienes la recogida de agua aquí. Y aquí colocas 2 manos, elevan el agua acá, piezómetro, no mano, piezómetro. Entonces, un piezómetro, vas a ver la altura H1 que está a este nivel, el agua a este nivel. ¿No es cierto? El piezómetro. El piezómetro es de la parte inferior, ¿no es cierto? El agua va a subir por presión hasta acá. Y aquí la agarras y recirculas el agua por acá. Entonces, el nivel 1, el nivel de energía 1, respecto a este, está acá. Este es el nivel de energía 1. El nivel de energía 2 del mismo punto está acá. Hasta aquí va a subir el nivel de energía 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta es la pérdida de carga. H1 menos H2. Entonces, es lo que nosotros conocemos como pérdida de carga. Esta es la hoja original de Darcy, de cómo hace sus experimentos. Vean ustedes, tiene 2 experimentos este día. ¿Cuál es la duración del experimento? ¿Cuál es el caudal medio por minuto? ¿Cuál es la presión media sobre el filtro y debajo del filtro? ¿O sobre el filtro por debajo del filtro? ¿Cuál es la diferencia de presiones? ¿No es cierto? No se olviden esta diferencia de presiones. Lo buscan. ¿Cuál es la diferencia de presiones? ¿Y cuál es el resultado de los volúmenes que se dan bajo esta presión? Entonces, cada presión, cada diferencia de presión tiene un volumen. Y aquí tiene algunas observaciones, ¿no es cierto? Aquí dice oscilaciones muy fuertes en el manómetro. Y aquí están creíbles, más creíbles. Aquí muy nulos, muy fuertes, muy creíbles, muy fuertes, casi nulos, idénticos, casi nulos, también fuertes, ¿no es cierto? Y ya hemos explicado, dice la causa de dichas oscilaciones. Entonces, esto nada más es una curiosidad que se la estoy mostrando de cómo se ha hecho la experiencia de Darcy. ¿Ya? Bien, entonces, no es lo mismo tener un tubo lleno de meterle agua ahí, entonces tú calculas el agua y no importa, dices la velocidad, el radio hidráulico, todo. Lo propio si tienes solamente hasta llena, hasta la mitad, porque el radio hidráulico, que es la característica que tiene conductos para conducir agua, es la misma, es diámetro cuartos. Ya sea que el tubo esté lleno o ya sea que el tubo esté exactamente a la mitad de lleno, entonces el radio hidráulico es el mismo. En este caso, si ustedes tienen aquí tapada esta parte, diría que la parte donde se puede alojar el agua es este espacio vacío. El resto es sólido, entonces la porosidad
es 0.5. Y yo puedo entonces encontrar una velocidad que sería Q sobre esta área, que sería el área sub X. Un medio poroso no tienes así. Tienes todas las partículas diseminadas por todo lado. No hay un canal preferente, digamos, de conducción de agua. Para la misma porosidad, de 0,5, este es la misma porosidad. Estoy diciendo que este tiene la misma porosidad que este. Alguna vez les preguntaba a ustedes, alumnos, si tengo dos baldes idénticos, lleno un balde con bolitas de cristal menuditas y lleno el otro balde con bolas de cristal más grandes, lo que nosotros llamamos las cachinas, ¿no es cierto? La porosidad es la misma. Y aquí está otra vez, es esta misma idea. Aquí tienes grandes, aquí tienes pequeñitos. Y aquí tienes la velocidad, va a ser entonces el flux, que es el caudal, sobre la porosidad específica. Y vemos las alturas y presiones de laboratorio. Si nosotros colocamos un punto aquí, este punto está desde el nivel del datum, que es el datum 0, a un nivel Z, este datum 0. Y esta parte desde aquí hasta donde encuentra agua, se llama altura de presión. De tal manera que la suma de los dos es la energía total. ¿La energía total de qué? De este punto, a la cual está sometida este punto. Este punto está sometido entonces esta altura Z más esta altura psi. Z es la altura de posición, psi es la altura de presión. Si yo tengo entonces un punto, este es un piezómetro. Los piezómetros son normalmente de 2 pulgadas, no son de más. En la parte inferior tienen una apertura y entonces por ahí sube el agua y sube hasta acá. Obviamente para piezómetros en el que el agua sale, ¿no es cierto? Y entonces estamos en presencia de un acuífero artesiano, pero en este caso no. En este caso el agua va a subir solamente hasta este punto. Entonces lo propio tenemos Z desde el nivel del mar, pero por eso está aquí con esta línea. Y este psi es hasta donde sube el agua. Claro, lo hecho sería traer este dato aquí. Listo, y voy a tener solo psi. H es la suma de los dos. Tienes entonces gradientes que son horizontales y gradientes que son verticales. Aquí está la napa freática. Y este es el nivel piezométrico. En inglés se llama potenciométrico, pero nosotros en español lo conocemos como nivel piezométrico. Y es la altura a la cual el agua sube si perforas, decíamos, esta tubería, pero en este caso, si perforas este acuífero. Este acuífero en este punto va a subir la agua hasta aquí en este punto, hasta aquí. Aquí en este punto, hasta aquí. Entonces, claramente te está diciendo que el agua va de izquierda a derecha. Entonces vas a tener, si se presenta la napa freática, es un pozo, obviamente el nivel del agua en ese pozo va a igualar la napa freática y en ese caso estamos en la presencia de un acuífero no confinado. Si por el contrario tenemos dos estratos impermeables, estoy en la presencia de un acuífero confinado. Los acuíferos, ya saben, son arenas y los impermeables son arcillas. Muy bien, señores. Hasta ahí es el curso del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor. Voy a subir esto inmediatamente a Classroom. ¿Ya?
Inge, una preguntita. ¿Mañana la clase va a ser virtual o presencial? No puedo ver presenciales hasta nuevo aviso. Así dice el aviso. Son solamente virtuales, ya, por favor. Tengo una sonda, muchachos. Una sonda que está adherida a mi cuerpo. Y eso me impide mover. ¿Ya? Uy, qué macana, Inge. Espero que se mejore. Entonces, Dios vamos quiera. a pasar virtual nomás. No vamos a esperar. Gracias. Vemos entonces, chicos. Hasta mañana. Chao, 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 hasta mañana. Chao, chao.